Cuán agradable es estar, Señor, en tu presencia, cuán agradable es estudiar tu palabra. Amados hermanos, es para nosotros siempre un verdadero placer estar presentándoles las clases bíblicas cada semana. En este momento les presentamos la lección 18, Abraza la sabiduría. Estamos en la unidad Los rostros de la sabiduría en los proverbios. El texto áureo dice: dejad vuestras ingenuidades y viviréis, y andad por el camino de la inteligencia. Proverbios 9:6. Nuestra lección tiene 3 abarcadores objetivos, y el primer objetivo es cerrar esta primera unidad de tal modo que lo aprendido quede firme en la mente de los estudiantes. Al mismo tiempo entiendan que la sabiduría no es algo que podamos poseer, sino que tenemos que buscarla y seguirla constante y repetidamente. Esto debe servir como puente para la próxima unidad que sigue, tratando sobre la sabiduría, pero ahora mediante el estudio de los evangelios. Ese sería el siguiente mes de estudio, que sería el mes de julio. Estaremos estudiando la sabiduría, pero basada en los evangelios. El segundo objetivo es darle a la clase la certeza de que la tentación, la voz de la necedad que llama e invita, no se debe a la falta de sabiduría o de fe, sino que es parte de la condición humana. El pecado no está en oír la voz de la necedad y la maldad, sino en obedecerla y aceptar sus invitaciones. Y el tercer objetivo, interesantísimo, comenzar la discusión acerca de cómo cuando la iglesia y los creyentes pretendimos no oír las invitaciones de la necedad y ser puramente sabios, negamos el amor constante de la sabiduría encarnada en Jesucristo. Y nuestras invitaciones no son ya invitaciones de la sabiduría. Empezar a discutir lo que podemos hacer al respecto. Y en esta lección vamos a estar cerrando el ciclo de estudios basado en el libro de Proverbios. Esta vez vamos al capítulo 9, donde estará la lectura bíblica base para la lección, y está en Proverbios 9 del 1 al 6, luego del 8 al 10 y finalmente del 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. La sabiduría construyó su casa, la adornó con 7 columnas, mató animales para el banquete, preparó un vino especial, puso la mesa y envió a sus criadas a gritar desde lo alto de la ciudad: vengan acá, jóvenes inexpertos. Mandó a decir a los imprudentes: vengan a comer de mi pan y beber del vino que he preparado. Dejen de ser imprudentes y vivirán. Condúzcanse como gente inteligente. Reprende al insolente y le ganará su odio. Corrige al sabio y le ganará su aprecio. Dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al hombre bueno y aumentará su saber. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. La necedad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. Se sienta en una silla a las puertas de su casa, en la parte más alta de la ciudad, y llama a los caminantes que van por el buen camino: vengan acá, jóvenes inexpertos. Manda a decir a los imprudentes: el agua robada es más sabrosa, el pan comido a escondidas sabe mejor. Pero ellos no saben que sus invitados son ahora sombras en el reino de la muerte. Y así queremos dejar esta parte, cerrar esta parte, para dejarlo con el hermano Richard López, que tendrá el análisis de la lección. Dios les siga bendiciendo. Hermanos y amigos, buenos días a todos. Que en este día Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos contentos una vez más de poder estar
ofreciendo la clase para este día. Es un privilegio, como siempre hemos dicho, de parte del Señor, que nos permita poder seguir ofreciendo y discutiendo su palabra con todos aquellos que están al alcance de estos medios que Dios ha puesto en nuestras manos en estos tiempos. Y a pesar de las situaciones que seguimos viviendo, Dios se sigue glorificando a través de su palabra. Así que estamos agradecidos y seguimos pidiéndole al Señor que no solamente a nosotros, sino a todos los que están utilizando estos medios para llevar el mensaje del Señor, puedan seguir haciéndolo de manera efectiva y para la gloria y la honra de su nombre. En este día, como muy bien nuestra hermana Sandra ya nos introdujo, tenemos la lección número 18, cuyo título es Abraza la sabiduría, y que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 9, los versos del 1 al 6, los versos del 8 al 10 y los versos del 13 hasta el 18. Y como muy bien leyó nuestra hermana Sandra con su texto áureo que nos dice: dejad vuestra ingenuidad y viviréis, y andad por el camino de la inteligencia. Así que es una exhortación que ya desde el título de la lección se nos está haciendo para que, como en las últimas 3 lecciones que hemos estado discutiendo acerca del libro de Proverbios y dentro del tema general de la sabiduría para este trimestre, ya está este título nos sugiere y nos exhorta a que sigamos ese camino. Dejemos, dice, dejen vuestras ingenuidades y viviréis. O sea, es algo interesante porque se nos está diciendo ya desde entrada la importancia de seguir buscando para madurar y ser personas inteligentes la sabiduría, como hemos estado diciendo. Vamos a centrarnos de los 3 objetivos que la lección tiene para el día de hoy. Nosotros queremos concentrarnos en los últimos 2 principalmente, que es darle a la clase esa certeza de que la tentación, esa voz de la necedad, como lo define el libro de Proverbios, nos llama y nos invita, y cómo nosotros debemos rechazar ese llamado necio de parte de la tentación. Y también comenzar una discusión de cómo nosotros como iglesia, como cristianos, como creyentes, podemos invitar a otros a que alcancen al Señor, y cómo a veces las personas rechazan esa invitación, y cómo la iglesia, de hecho es la orden del Señor, de que esa es su gran comisión, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Así que concentrados en esos 2 objetivos, vamos a ir desarrollando nuestro pensamiento. Así que yendo ya al capítulo 9 del libro de Proverbios, donde está la lección para el día de hoy, nosotros queremos dividir, como hemos hecho en otras lecciones, el capítulo 9 en 3 puntos principales. Y esos 3 puntos principales, a nuestro mejor parecer, sería primero la invitación a una gran fiesta, que la vamos a estar viendo como primer punto. Luego, el necio y el sabio, que es algo que desde el capítulo 1 hemos estado viendo insistentemente en el libro de los Proverbios. Y el tercer punto, una vez más, la mujer seductora, que es un tema que se ha estado repitiendo también desde el capítulo 1 en todas estas lecciones, poniéndola como ejemplo de lo que es esa tentación. O sea, no necesariamente estamos tipificando como que la mujer aquí es la mala. Eso sabemos que no es así. Es que simplemente el libro de Proverbios lo pone como la tentación, como una mujer seductora, ¿ves? Como una persona que busca los trucos necesarios para hacerte caer. Y así lo describe o lo pone poéticamente el libro de los Proverbios. Ya entrando en los versos del capítulo 9
del 1 al 3, nos dice la lectura: la sabiduría construyó su casa, la adornó con 7 columnas, mató animales para un banquete, preparó vino, preparó mesa, preparó a sus criados, o sea, todo una celebración. Y esa celebración se da principalmente en torno a las bodas. Cuando una boda se iba a celebrar, había una gran preparación, se hacían invitaciones previamente a las personas y todo estaba acordado para que el día de la celebración todo el mundo llegara y participara de la actividad, participara de la fiesta, que es una alegría para el padre y la familia, porque su hijo o su hija, según fuera el caso, se estaba casando, estaba celebrándose entonces las bodas, que era la gran fiesta donde se reunían amigos y familiares. No ha cambiado mucho de esa tradición al día de hoy, pero en aquel tiempo era más significativo, tenía una importancia para, sobre todo, para el dueño, el que invitaba, el anfitrión, de que las personas invitadas llegaran. Y eso lo vamos a estar viendo. Así que en el contexto nuestro cristiano, el que invita y el que prepara la fiesta y la celebración, dice el Nuevo Testamento, es Cristo. O sea que Cristo ha preparado para nosotros unas ordenanzas, Cristo ha preparado para nosotros toda una serie de normas a las cuales nosotros recibimos y las recibe su pueblo y por las cuales nosotros nos alimentamos. Así que fíjense la comparación, o sea, en Proverbios capítulo 9, en estos versos del 1 al 3, estamos viendo la preparación de una gran fiesta para nosotros. Cristo es el anfitrión que ha preparado una gran fiesta para los creyentes, para cada uno de nosotros. Y a través de esa preparación, a preparar esa fiesta que Cristo prepara, el Señor nos va preparando, prepara a su pueblo. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra de Dios. Y volvemos aquí, como Proverbios insiste, en que el alimento para nosotros es Cristo, es la palabra, es la palabra del Señor. Así que todos los que creen, todos los que vienen al conocimiento del Señor, son alimentados por la palabra del Señor. Y Él además es el que prepara las mansiones celestiales, como muy bien le dijo Él a sus discípulos: mira, yo me voy, pero voy a preparar un lugar para todos ustedes. Así que cada uno de nosotros somos invitados a esa fiesta por Cristo. Pero luego que el Señor se va, ¿verdad?, va a los cielos, deja la tierra, tiene una comisión, tiene una ordenanza para los que aquí nos hemos quedado y para los discípulos. Y esa es que los ministros del Evangelio, sean los pastores, sean los maestros, sean cada una de las personas que componen el cuerpo de Cristo, son exhortados a seguir invitando huéspedes. O sea que somos nosotros los que debemos invitar a las personas a que participen de esta fiesta que el Señor ha preparado. Así que el llamamiento que se ve dentro del contexto de este capítulo 9 de Proverbios es uno bien interesante, porque es un llamado general. Cuando usted ve, y vamos a ver ya mismo más en detalle ese pasaje comparándolo con el libro de Mateo y en la parábola que se encuentra en Mateo, el llamamiento se hace de manera general y no excluye a nadie, sino que Él dice: vayan por los caminos, mira, buscan a todo el mundo. Los que fueron invitados no quieren venir, ok, pues entonces vayan por los caminos y a todo el que encuentren, tráiganlo, invítenlo para la fiesta. O sea que no excluye a nadie. Eso implica que nuestro Señor, que nuestro Salvador, su mensaje, su palabra es predicado a todas las personas. Claro, unos responderán y otros no responden. Eso nosotros lo sabemos, y por experiencia a través de los años sabemos que la iglesia ha predicado el Evangelio y hay algunos que creen,
otros que no creen, y en el camino nosotros no dejamos de hacer el trabajo que el Señor nos ha ordenado, que es predicar su palabra. Así que el Señor, nuestro Salvador, no vino a llamar solamente a los justos, dice de hecho la misma Escritura, sino que vino a llamar a quienes, a pecadores. En ese encuentro que Jesús tuvo con los fariseos, fue claro cuando se lo establece, dice, mira, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Así que en ese sentido, no es a los sabios, no es a sus propios ojos, no es a los que dicen que ven. Acuérdense que en uno de esos encuentros con los fariseos, el Señor le dice, ustedes se supone que guíen a mi pueblo, pero ustedes son ciegos. O sea, en muchas ocasiones Jesús tuvo encuentros bastante fuertes y discusiones acerca de cuál era la responsabilidad que tenían los fariseos y los líderes religiosos de su época, y no la cumplían. Y esa es nuestra responsabilidad en el día de hoy. O sea, el que sale a invitar, el que sale a buscar a las personas para que vengan a la fiesta, son los siervos del Señor. Así que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de llamar y de invitar a aquellos que han de participar de la fiesta que el Señor ha preparado. Hemos mencionado que en Mateo capítulo 22 se narra también, es un paralelo con este capítulo 9 de Proverbios, se muestra la parábola de la fiesta de bodas. En esta parábola el rey decretó, cuando usted lee Mateo 22, vemos que el rey decretó una fiesta, una celebración, invitó a varias personas, amistades, familiares, no hay un detalle específico, pero la costumbre era invitar a los familiares, a amistades para que participaran de la boda. Y cuando llegó el momento que todo estaba preparado, porque así era el protocolo, o sea, cuando llegaba el día de la boda, en que todo estaba preparado, la comida estaba preparada, todo estaba listo, entonces se enviaban a los siervos a aquellos, avisarles a los que habían sido previamente invitados a que llegaran a la fiesta. Y de esa manera todos los invitados llegaban y participaban y celebraban y se regocijaban con la familia en las bodas a las cuales habían sido invitados. En esta parábola del capítulo 22 de Mateo, en un paralelo con el capítulo 9 de Proverbios, nosotros vemos cómo las personas invitadas no quisieron ir. Eso es una afrenta, de hecho. Era prácticamente considerado un insulto el rechazar una invitación para la cual usted ya había dicho que sí, porque en el momento de la invitación usted puede decir no puedo asistir, pero si usted ya había indicado que sí, que iba a asistir y había confirmado su presencia luego el día de la boda, cuando se le va a buscar porque ya está preparado todo, decir no voy a ir, realmente era una afrenta contra el anfitrión de la fiesta. Así que en este sentido, todos los que fueron invitados y rechazaron la invitación estaban afrentando, estaban realmente cometiendo un acto de repudio, de rechazo contra el que los había invitado. Y esto es algo interesante, algo importante, porque Cristo, a través de su palabra y de su iglesia, constantemente está invitando a muchos a través de su palabra, predicada y enseñada, para que vengan al conocimiento y retornen a Dios. Y muchos simplemente no quieren, lo rechazan, simplemente no quieren saber de Dios, y en ese sentido están actuando en contra de la voluntad de Dios en un sentido, en otro están simplemente ya señalados, marcados como personas que serían almas no de salvación, sino de perdición. ¿Por qué? Porque se les ofrece la oportunidad de participar y la están rechazando. Así que ante este rechazo de los que fueron invitados, entonces, igual que en Proverbios capítulo 9, en Mateo 22, el rey, el anfitrión, le dice, pues mira, salgan, busquen entonces, vayan a la salida, vayan a los caminos, y a todo el que encuentren, díganle que entren, que vengan aquí a celebrar, porque la fiesta está montada,
por decirlo en términos bien puertorriqueños, la fiesta ya está preparada, todo está listo y aquí hay que celebrarla. Y como la vamos a celebrar porque ya está preparada, busquen a quien encuentren por el camino y tráiganselo hacia acá. Así que los cielos salen y traen y participan muchas personas. Y es interesante porque el texto de Mateo indica que allí entró gente de todos lados, o sea, de todas las naciones, de todas las razas. Allí no había distinción por nacionalidad o por etnia, simplemente entró todo el que fue invitado en el camino, llegó a la fiesta y participó. Así que estamos hablando de que Cristo a través de su palabra no tiene ninguna condición, o sea, no le pone condición a nadie. Aquí no hay cuestión de condición social, no hay condición moral, si son buenos o son malos, no, allí entró todo el mundo. Así que la oportunidad de asistir a la celebración de estas bodas, a la celebración del matrimonio de su hijo, en términos de lo que dice la parábola, y las festividades que fueron planificadas, fue algo totalmente abierto. O sea, todo el mundo podía participar. Y es una invitación que es hasta rara, ¿verdad? Porque es gente de todas las naciones, gente de todo tipo, no importa, podía participar y entrar de la boda. Así que el Señor no hace distinción, el mensaje es predicado y todo el que escucha el mensaje tiene la oportunidad de venir al Señor. Y si no lo quiere hacer, ya es un asunto de una decisión que está tomando en contra, ¿verdad?, del Señor. Está rechazando a Dios. Y no es a nosotros a quien rechaza, es a Dios a quien está rechazando. Y eso tiene que estar claro en nosotros cuando como iglesia hacemos nuestros esfuerzos de predicar la palabra y a veces no vemos un resultado de personas que lleguen al conocimiento del Señor, lleguen a la iglesia, no vemos que la gente quiera convertirse al Señor. Pues mire, es claro que muchos no lo van a hacer, van a ser invitados y no van a querer participar, pero esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como iglesia es predicar el mensaje, enseñar la palabra. Aquellos que han de aceptarla, aquellos que han de recibirla, la reciben y se regocijarán con nosotros en la fiesta del Cordero, como dice el libro de Apocalipsis. Pero no podemos frustrarnos, ni mucho menos, porque no vemos que hay un resultado. Son muchos los llamados, dice la misma Escritura, y muy pocos los que serán escogidos. Así que nuestro llamado es a ser siervos que invitan y tratan de convidar y que la gente llegue a la fiesta. Esa es nuestra tarea. Apocalipsis 19, de hecho, afirma contundentemente como oí una gran voz en medio de una multitud, como un trueno de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos decía: aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina, dice el Apocalipsis capítulo 19. Dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Y por qué traemos a colación este pasaje de Apocalipsis 19, versos 6 y 8? Porque dentro de los que fueron invitados en el camino, hubo uno en la parábola de Mateo 22, que el rey lo rechaza, porque no estaba vestido apropiadamente. Y eso es otro detalle interesante. O sea, todos los que fueron invitados a última hora, fueron invitados según fueron encontrados en los caminos y a las orillas, como dice la parábola. Pero todos los que llegaron vestidos apropiadamente. O sea, ninguno de ellos se les señaló como que estaban mal vestidos. Solamente uno se le vio que estaba mal vestido, no estaba vestido apropiadamente para una boda. Y el rey en esta parábola le dice: ¿quién es esta persona que no está vestido adecuadamente? Y simplemente fue rechazado. Óigame, porque uno tampoco se viste como uno le dé la gana, como uno quiera.
Hay momentos donde usted tiene que vestirse adecuadamente de acuerdo al lugar. Usted no se viste para ir a una boda como iría a una playa, y usted no va a trabajar como iría a un día de campo, o no va a ir a la iglesia como va a vestido a otro lugar a pasar un día de asueto. O sea, cada lugar tiene su manera de vestir. O sea, uno no puede vestirse como uno quiera dependiendo de la ocasión. Y ahí podríamos discrepar en estos tiempos modernos, porque muchos piensan que la ropa no es importante, y eso es una discusión que se ha dado en distintos foros. A mí me criaron de una manera, y ese es mi pensamiento. Y mi pensamiento es que uno se viste de acuerdo al lugar hacia donde uno va. Y si uno va, por ejemplo, a ir a la iglesia, uno debe vestirse adecuadamente para ir al templo del Señor. Porque aquí en el contexto de Proverbios 9 y de Proverbios 22, de Mateo 22, el que no estaba vestido apropiadamente, aunque vamos a ver lo que significa, fue rechazado. O sea que las cosas tienen también su lugar. ¿Okay? Así que en el contexto de la parábola que estamos mencionando, la vestimenta tiene un significado, igual que en Proverbios capítulo 9. Y todo tiene que ver con las acciones personales, con la manera de comportarse. Buenas decisiones hechas por las personas, y debo decirle, la iglesia está compuesta de personas. La iglesia no está compuesta de espíritus. O sea, el Espíritu Santo es quien dirige la iglesia, pero la gente que asiste es gente. Estamos hablando de personas. Así que las acciones, las decisiones que toman esas personas, la manera que se manifiestan en una vida ordenada, un carácter íntegro, buenas obras, esto exige de parte de las personas que haya y demuestren que hay un arrepentimiento, que han aceptado el sacrificio de Jesucristo, que han aceptado el perdón de sus pecados y que reciben el Espíritu Santo, que a través de estas acciones entonces viven una vida en obediencia a las leyes de Dios. Así que cuando hablamos de vestidura, vestirse de lino fino, como dice el libro de Apocalipsis, lo que estamos hablando es que la Biblia usa las vestimentas como una analogía para mostrarnos que debemos vestirnos de una conducta agradable a Dios. Así que en el contexto del pasaje de Proverbios del capítulo 9 y del paralelo que estamos haciendo con Mateo capítulo 22, vestirse de manera adecuada para la boda implica que usted tiene una conducta agradable delante de los ojos de Dios, que esta es una persona que ha aceptado el sacrificio de Cristo, que es una persona que se ha arrepentido de sus pecados, que usted en su vida tiene una vida ordenada, tiene un carácter íntegro y que se dedica a hacer buenas obras. Eso implica estar vestido adecuadamente para la boda. Así que pensemos mucho en esto, porque es importante para la vida y el crecimiento de la iglesia comprender lo que realmente la Escritura nos dice cuando nos habla de estos detalles, y para poder enseñar a aquellos que se están levantando, la nueva generación que está detrás de nosotros, que se levanta como los nuevos líderes para seguir y continuar con la labor de la iglesia. Esto tiene que estar claro en sus mentes. No es que nosotros queramos imponer un pensamiento antiguo o ultraconservador en las mentes de alguna persona, no. Es que la Escritura eso es lo que establece. Y yo soy apegado a la Escritura y enseño lo que dice la Escritura, y lo que en términos generales, lo que la exégesis y la hermenéutica me enseñaron a mí acerca de cómo interpretar un pasaje correctamente, es lo que trato de transmitir. O sea, esto que dice el pasaje es claro en el sentido de que la vestidura es el comportamiento de una persona que agrada al Señor. Así que esa es
la distinción que hace el pasaje en cuanto a aquel que es invitado a una boda. Eso en cuanto a los versos del 1 al 3. Vamos a explorar los versos siguientes, del 4 al 6, cuando nos dice: vengan acá jóvenes inexpertos, vengan a comer de mi pan, dice también, de beber del vino, dejen de ser imprudentes y vivirán. Y ese es el texto áureo, de hecho, para la lección, este verso 6. Dejen de ser imprudentes y vivirán, condúzcanse como gente inteligente. El pasaje es contundente, ¿no? Luego sigue diciéndonos: reprende al insolente y te ganará su odio, pero dale al sabio y se hará más sabio, enséñale lo bueno y aumentará su saber, la sabiduría. Y se repite lo que dice Proverbios 1:7 en este verso 10 del capítulo 9. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. O sea, una vez más se repite que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y ya en todas las lecciones hemos estado repitiendo, y hay un verso bíblico que nos sigue recordando, y durante todo el libro de Proverbios se seguirá recordando que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Eso lo dijimos desde que la primera lección planteamos que el tema central del libro de Proverbios estaba en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, y el libro de Proverbios se encarga de repetírnoslo de manera que no se nos olvide. En estos versos que hemos leído, lo que nos dice es lo que hemos discutido desde el principio, que debemos evitar la compañía, debemos evitar los placeres necios de las personas que no conocen al Señor. O sea, simplemente nos exhorta a que no disfrutemos, a que no busquemos disfrutar de los placeres de esta vida, sino por el contrario, que busquemos disfrutar de los placeres más bien de una vida santa y piadosa delante del Señor, que es lo que nos exhortan los versos anteriores que hemos estado leyendo, de estar vestidos adecuadamente para la boda. O sea que no hay mejor vida que podamos vivir que aquella que disfrutamos dentro de la vida del Señor, de tener una vida recta delante del Señor, una vida agradable a nuestro Dios. Así que esa es la exhortación. También nos dice estos versos que miren, es vano procurar compañía de los impíos con la esperanza de hacerles bien. El texto dice que mira, no trates de enseñarle al necio porque vas a perder el tiempo. Y es algo que llama la atención, porque dice, mira, trata de enseñarle a un necio la persona te va a rechazar. Lo que está diciendo es, si tratas de enseñarle a un necio, él no va a querer aprender. Y si tú no quieres aprender, por más que tú trates, no va a aprender, no va a querer. Porque el principio del cambio dentro de una persona se genera cuando la persona tiene el deseo, aspira a un cambio. Cuando la persona no quiere cambiar, mire, por más que usted trate, no va a cambiar. Solamente un impacto profundo y directo del Espíritu Santo a través del Señor, que el Señor lo toque de una manera profunda y estremecedora, como pasó con el apóstol Pablo, podría lograr que una persona recapacite. Pero bajo condiciones normales, una persona tiene que sentir el deseo, desea cambiar. Y eso es lo que establece el libro. O sea, no pierdas el tiempo con la gente que no quiere cambiar, que no quiere aprender, que no quiere realmente llenarse de sabiduría. Así que no basta, y a nosotros se nos exhorta, mira, pues no, igual que desde el capítulo 1, pues no, mira, no busques esas compañías. O sea, no trates de juntarte con los que andan
en una conducta desagradable, porque no es lo que Dios quiere. Se trata, por el contrario, de andar con las personas que agradan al Señor, la gente inteligente, la gente sabia. Y por eso te dice, mira, al sabio, si tú le corriges, si tú le enseñas, lo acepta y te lo agradece. Así que en ese sentido, júntate con gente llena de sabiduría. Busca a la gente que te pueda ayudar a crecer en la vida. Gente que aporte, no, como se dice ahora, ¿verdad? No busque personas que tengan, que provoquen una relación tóxica. O sea, no busques personas tóxicas. Busca personas que te hagan crecer. Personas que en cada día de tu vida te vean y te puedan dar buenos consejos y sobre cómo vivir la vida adecuadamente en el temor del Señor. Eso es lo que debemos buscar. Es el camino correcto. O sea, no hay vida verdadera lejos de Dios. O sea, no hay una vida verdadera sin el Señor. O sea, el camino que nosotros debemos escoger para que al final obtengamos toda la victoria que deseamos está en el Señor. Así que esa es la felicidad que debemos buscar y que debemos abrazar todos los que conocemos al Señor. Esa es la exhortación de estos pasajes. El hombre, y algo importante, algo bien importante, usted no tiene nada que darle a Dios. O sea, el hombre no puede darle algo a Dios que le aproveche a Dios. O sea, todo es para nuestro bien. Así que debemos observar, sobre todo, los que no respetan a Dios, los que no siguen al Señor, los que le dan la espalda a Dios, cómo terminan. Observe eso y después piense por un momento y diga, mire, wow, es mejor estar con Dios. Dios no es el autor del pecado. O sea, Dios no creó el pecado. Dios nos dio la libertad a nosotros, nos dio la mente, nos dio el raciocinio para que tomáramos nuestras propias decisiones. Así que, ¿de dónde nace el mal? ¿De dónde buscarlo? Porque mira, eso nace del corazón. Es de adentro, de nuestras propias concupiscencias, dice el apóstol Pablo. Es de adentro. Por eso es que la Escritura dice que de la abundancia del corazón, acá, donde albergan los sentimientos, donde están las reacciones del pensamiento, allí es donde nace la maldad. No le busque 5 patas al gato. Es usted. Es solamente usted y yo los que podemos hacer que las cosas cambien. Somos nosotros. O sea, aquí nos gusta mucho echarle la culpa a Satanás. El pobre Satanás debe tener más acusaciones de las que jamás en su vida él creyó que podía tener. ¿Por qué? Porque somos bien dados a echarle la culpa siempre. No, el diablo, Satanás, no, pero búscate tú. Piensa tú. O sea, las malas compañías, las malas decisiones las tomas tú. Nadie te fuerza, eres tú el que las tomas. Por lo tanto, el hombre debe rodearse y aprovechar la buena palabra de Dios, dice Proverbios, y eso es lo que te va a llevar a una vida exitosa. Compara aquellos, o sea, aquellos que se burlan de Dios, aquellos que le dan la espalda a Dios, lo que hacen es agregar más a su condenación. Tú buscas, por el contrario, agradar a Dios. Por eso volvemos a mencionar el Salmo 1, que lo hemos hecho en varias de estas clases. Mira, bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, es bienaventurado porque en la medida que puede eludir, rechazar y desviar su conducta de esas conductas, va a crecer en el Señor y va a tener una vida digna de plena compañía en el Señor.
Ya los versos del 13 al 15, concluyendo ya este día, nos habla de la necedad como una mujer chismosa, dice la versión popular, que se sienta en una silla a las puertas de su casa, que llama a los caminantes, dice, y les dice, vengan acá, los jóvenes expertos, y empieza a hablar y dice, mira, el agua robada es más sabrosa, el pan comido a escondida sabe mejor, pero ellos no saben, dice el verso 18, que eso es que los lleva al reino de la muerte. Una vez más se presenta la tentación y cuán diligente es el tentador para seducirnos al pecado, a las almas desprevenidas, aquellas personas que están desprevenidas, que de momento no hacen sus ejercicios espirituales, estos ejercicios espirituales que es leer la palabra, es escuchar buenos mensajes, es estudiar la palabra, la oración y rodearnos de personas, porque no es solamente orar, no es solamente escuchar mensajes, no es solamente estudiar la palabra, es que tenemos que estar también rodeados de personas cuyos pensamientos sean pensamientos del Señor. Es lo que dice aquí el capítulo 9, personas que nos ayuden a crecer, hemos mencionado ya. Así que cuando esos ejercicios espirituales usted los practica y está constantemente en ellos, usted tiene la fortaleza para resistir al tentador. Pero cuando no los practica, está débil. Se debilita el cuerpo. Según se debilita el cuerpo con la falta de ejercicios y de una buena dieta, una dieta balanceada, pues de igual manera el espiritual se debilita cuando usted no hace los ejercicios apropiados para fortalecer esa vida espiritual. Así que viene la tentación y nos seduce y caemos. Así que, y así lo presenta el libro de Proverbios en este capítulo. O sea, siempre como un placer sensual, carnal, que va tomando tu mente, llena tu conciencia, te va dando, mira, poquitos de a poquito. Mira, como lo menciona el pasaje, mira, el agua robada es más dulce. Ven, tómate de esta agüita. ¿Qué le hizo Satanás a la mujer en el huerto del Edén? Tú no vas a morir nada, ¿qué va a hacer? Mira qué bonita es esta fruta. Ay, mira qué color bonito. Y es dulce. Ah, mira, sabrosa. Aquí no vas a morir nada, esos son paquetes. Dale, dale. Y así mismito, oye, nos hacen en la vida. Eso mismito, esa es la manera en que nos seducen y nos empujan a cometer errores y pecados. De eso es lo que tenemos que cuidarnos haciendo nuestros ejercicios, como he dicho yo en este día. El tentador no tiene razón, o sea, nunca Satanás va a vencer a la iglesia, eso está claro. Una iglesia firme se mantendrá firme, pero siempre va a haber el tentador, siempre va a haber la tentación, siempre va a haber estas situaciones en las que tratan de dominar nuestra alma, a ver si nos perdemos, a ver si nos olvidamos del Señor. Pero todo lo contrario, nosotros tenemos que afianzarnos en el Señor y rechazar este tipo de ofertas. La tentación a veces es muy seductora, a veces es muy violenta, es muy presionadora a veces, porque a veces es insistente y presiona y presiona y presiona. Y ustedes tienen que ver en la vida, de algún modo, debe haber pasado por situaciones donde le han presionado, le han presionado y le han presionado para que usted haga algo o tome una decisión, y usted a veces porque no sentirse tan abacorado toma una decisión, y entonces usted es el que sufre las consecuencias, porque el que lo agitó para que lo hiciera, ese se queda feliz, el que sufre es usted. O sea, por eso es que tenemos que tener esa convicción y esa fortaleza de evitar caer en la tentación seductora que nos quiere hacer caer. Así que tenemos que procurar la oración, tenemos que orar, tenemos que buscar la sabiduría verdadera, porque siempre el tentador tiene muchas formas de alejar nuestras almas del Señor. O sea, la tentación no descansa.
nunca descansa. Y no es solamente a través de pasiones carnales, como hemos mencionado, sino que hay muchísimas maneras en las que la tentación trata de desviarnos. Y en estos días, en estos tiempos, hay muchos falsos maestros, hay mucha gente con doctrinas que halagan el orgullo y hablan, eres lo más grande del mundo. Hay doctrinas que dan libertad a la lujuria, y todo esto destruye a miles de personas. Atraen especialmente a los que han recibido una instrucción un poco débil y se arrastran con este tipo de doctrinas. Por eso es que la Biblia habla, mira, que estos son como las olas del mar que van y vienen y son llevados por todo viento de doctrina. O sea, tenemos que afianzarnos en lo que creemos, porque si sucumbimos a este tipo de tentación, vamos a caer en la ruina sin remedio. Y Salomón nos muestra en este pasaje cómo son los anzuelos. En este tipo de anzuelos no caigas en ellos. Así que tenemos que mantenernos, no caer en la carnada, no morder el anzuelo, sino por el contrario, tenemos que mantenernos firmes. En la búsqueda de placer, ese placer engañoso que nosotros creemos que es algo bueno, siempre cae en algo insatisfactorio, algo vacío, y nos sentimos miserables a la larga. Así que tenemos que proponerle al pecado, no. Tal y como el Señor venció la tentación, también somos llamados a vencer esa tentación. O sea, nuestras almas tienen que gozarse en Cristo, y que la tierra que vivamos y vivimos en el día de hoy tiene que ser una llena del Señor, llena de fe, practicando, como hemos dicho, diariamente, ejercitando nuestra fe y no permitiendo que nada nos desvíe del Señor. Así que damos gloria al Señor por esta lección retadora. Todas han sido muy retadoras. Con esto concluimos las lecciones de sabiduría basadas en el libro de los Proverbios. Así que ya las próximas lecciones serán basadas en los evangelios, y así hasta que concluyamos este trimestre todo de sabiduría. Enseñanzas importantísimas, no solamente para los jóvenes y para las personas sin experiencia, porque cuando hablamos de juventud en el libro de los Proverbios se refiere también a personas recién convertidas, que son jóvenes en el Evangelio. Puedes tener 60, 70 años, pero si acabas de conocer al Señor, eres un niño, eres un joven en el Evangelio, y necesitas la instrucción para fortalecer tu vida espiritual de manera que puedas vencer. Alabado sea el nombre del Señor. Así que nos seguiremos viendo, nos seguiremos escuchando, y que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y que sobre todas las cosas podamos hacer nuestra la sabiduría, tal y como el Salomón nos estuvo enseñando en estos domingos. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. El Señor nos ha regalado su palabra, nos ha regalado sabiduría para comprenderla y estudiarla y analizarla. Y le damos gracias al Señor por el hermano Richard y por el tiempo que él dedica a estudiar su palabra y a transmitirla para todos nosotros. Esta lección tiene 3 puntos de resumen que quisiéramos terminar con la discusión de estos 3 puntos finales. El primero dice: hemos visto una vez más el contraste marcado entre la sabiduría y doña necedad. Este contraste aparece repetidamente en todas las lecciones y es paralelo al otro contraste que hemos visto entre el camino del bien y el camino del mal. El segundo punto nos dice: en este caso le hemos añadido alguno de suma importancia. Quien es verdaderamente sabio sabe que la sabiduría no es algo que te pertenece, como te pertenece tu casa, como te pertenece un par de zapatos. Quien es verdaderamente sabio sabe que todavía sufrirá tentación.
que una y otra vez las diversas invitaciones de Doña Necedad sonarán en sus oídos. Dejarnos llevar por alguna de estas invitaciones. Sabe que eso no le aparta del amor de Dios, no nos aparta del amor de la sabiduría que está encarnada en Jesucristo. Tenemos que recordar esto constante y repetirnos unos a otros y unas a otras. Somos sabios porque hemos sido invitados por la sabiduría y hemos decidido seguirla. No porque jamás caigamos en error de pecado, sino recordando esto, nos será más fácil seguir el ejemplo de la sabiduría e invitar a los insensatos, los pecadores, a participar en el banquete de la sabiduría. Finalmente, vamos a compartir la oración que aparece impresa, que va a aparecer también en la pantalla. Vamos a repetirla despacio y vamos a hacerla nuestra. Y dice la oración de la siguiente manera. Gracias, Señor, porque tu sabiduría es amor. Amor que invita, amor que perdona, amor que exige. Gracias porque sabemos que esa sabiduría ha perdonado y sigue perdonando muchas de nuestras necedades y pecados. Ayúdanos a llevarle al mundo la invitación al banquete de la sabiduría y al hacerlo de tal modo que no solo los sabios, sino los necios e insensatos entiendan que es una invitación de amor y esperanza. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. El Señor nos siga llenando de sabiduría cada día, cada hora, en cada decisión de nuestras vidas. El Señor les siga bendiciendo grandemente y sigamos estudiando el tema durante el próximo mes también. Les esperamos en la próxima. Dios les bendiga mucho, mucho. Les amamos y cuídense mucho, hermanos. Cuídense mucho porque el Señor tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros. Vamos a andar con sabiduría. Dios les guarde.